Bien, vamos a recibir ahora a Eduardo Gerón, eres abogado penalista y ex juez. Vamos a hablar con Eduardo sobre la baja de imputabilidad, porque el gobierno incluye el proyecto de ley penal juvenil en las sesiones extraordinarias, como así también la reforma laboral y la ley de graciaris y el acuerdo con Mercosur, Unión Europea. Bueno, baja de imputabilidad. Vamos a hablarlo con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Gracias por estos minutos. Muy buenas tardes para Bien, ustedes. bien, gracias por sumarse. Bueno, a ver, baja de imputabilidad, un tema que siempre genera, ¿no? Debate en la Argentina. Contanos un poco cómo está viendo, ¿no? Ese tema, si es algo que nos debíamos justamente un debate también en el país. Y lamentablemente esto se vuelve a plantear, Ujú. pero cotidianamente, cada vez que hay un hecho en el que intervienen menores, vuelve el tema, no se soluciona, sigue igual, se vuelve a plantear al siguiente hecho delictuoso grave cometido por menores, y ahora parece que se está intentando tomar las cosas por el eje y llevar a cabo la reforma, que me parece que es fundamental. ¿Por qué? Primeramente, todos vemos que todos los días son más graves, más sangrientos los hechos llevados a cabo por menores, inclusive menores de 14 años, de 14, 15, de 13, inclusive. Entonces, ¿es posible que esos menores, después de semejantes delitos graves, que empieza su caminata del crimen, porque el que Ujú. empieza así, ya después no tiene arreglo en la vida, no tengan ningún tipo de, por lo menos, de intervención del Estado para impedir que ese andar no continúe delictivamente? No, indudablemente hay que intervenir. Ahora, ¿cómo? Como primera medida, hoy en día los Sí. jueces detienen, ni mucho menos para la sociedad, que no merece tener esto, ni Ujú. para ellos también, por una reinserción después de un tratamiento, a lo mejor no sigue en este camino del crimen. Ujú. Muy probablemente se lo pueda cambiar, como de hecho en otros países ha sucedido. Recordemos la muy peligrosa New York, previo a Giuliani, y cuando pusieron la tolerancia cero, New York cambió. O sea que nadie dice que el menor, por cometer un delito, como dicen, nos quieren hacer creer los que no se puede cambiar esto. ¿Cómo vamos a mandar un menor a la cárcel? No es necesariamente que un menor vaya a la cárcel. El hecho de que tenga que pagar por un hecho delictuoso va a depender de lo que cometió. Si empiezan con delitos menores, y bueno, tendrán sanciones reeducativas, puede ser hasta la de poder realizar alguna actividad beneficiosa para la comunidad, que el menor sienta que está pagando lo que hizo. Y de a poco que se pueda ir cambiando ese derrotero. Sí. Pero además hay otra cosa importante. Si nosotros fuéramos uno más entre todos los países del mundo a los que le está pasando esto, bueno, diría, es algo que la solución es difícil. Ujú. Pero no es así. Todos los países del mundo no tienen la imputabilidad a los 16 años como la tenemos nosotros. Todos la tienen antes. Por ejemplo, no solo los países limítrofes, los países americanos, que todos las tienen a una menor edad. Claro. Vamos a Europa también. No hay menos de 14 años como máximo se tiene el límite de la edad de imputabilidad. Y muchos países la tienen en menos, Ujú. como por Ahora, ejemplo Eduardo, Inglaterra. bien, Sí, Eduardo, ahora le pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas de los lugares de detención para menores de edad hoy en la Argentina? Vamos a hablar de la parte estructural si se quiere. ¿Hay contención sí. también para los chicos hoy? ¿Cómo está ese sistema en Argentina? Porque comenzando la charla, usted me dijo, no se soluciona, todo sigue igual, pero bueno, hay políticas que también están fallando, ¿no? Justamente para solucionar esas cuestiones. ¿Qué pasa también con el seno familiar también, si se quiere, ¿no? ¿Qué contención también tiene el chico ahí? Digo, Bueno, en el seno ¿qué es lo que hay familiar, que cambiar? lamentablemente, en el seno familiar no tiene contención, Ujú. obviamente, en la mayoría de los senos familiares, porque si no, no llegan a cometer estos delitos Claro. graves a tan tierna edad.
¿no? Pero si ustedes me preguntan, como lo has hecho, ¿qué el Estado puede dar? Si hay instalaciones, etcétera, no las hay. Pero no las hay para menores y no las hay para mayores, porque vemos que las cárceles están atiborradas, que los jueces usan ese argumento para dejar a los mayores en libertad, etcétera. O sea que es un círculo vicioso. Pero eso no quiere decir que no haya que empezar a hacerlo. Sabemos que la construcción de cárceles, este tipo de cosas, no es algo que dé rédito políticamente a los gobiernos y por eso nunca se han ocupado de ello. Claro. Pero creo que en este momento la situación de seguridad que vive la gente y que exige una intervención hace que no solo haya que tener lugares donde puedan ir los menores para estar privados de su libertad, sino que también hay que tener lugares donde puedan los menores desarrollar tareas que no sean privativas de libertad exclusivamente, que sean bajo vigilancia, etcétera, para poder realmente reinsertarse con alguna medida en la sociedad, o por lo menos intentar hacerlo con ello, y no la hay tampoco, pero creo que es momento de que se empiece. Y creo... Y Eduardo, ¿qué viene a proponer esta ley y qué cambiaría? Bueno, esta ley, como primera medida, va a impedir que el menor que comete un delito salga impune. Lisa y llanamente. O sea, a los 14 años, un menor mata a alguien y no tiene por qué ser impune. Hay quienes dicen inclusive que a crimen de adulto, pena de adulto. Pero más allá de eso, que eso llevaría la imputabilidad a muchos menores años, porque todos sabemos que el bien y el mal una persona lo distingue a muy corta edad. O sea, no es necesario llegar a los 14 años para determinar que una persona sabe que matar a otro o que robar está mal. Eso lo sabe de mucho antes. Pero bueno, como se ha decidido poner un límite, me parece que por lo menos 13 o 14 años que se lo ponga es fundamental para que de allí empiece el Estado a ocuparse de la evolución de esos chicos y evitar que lleguen a mayores. Hay que decirles a los que quieren impedir la baja de la imputabilidad que le están haciendo un mal a esos chicos, porque están impidiendo que puedan realmente empezar un cambio, que puedan empezar a resarcir lo que hicieron y reinsertarse en la sociedad. Entonces, eso, lejos de ser algo en contra de los menores, es algo que los va a beneficiar, porque no todos terminarían haciendo este intercriminis, este camino criminal, si realmente se los agarra a tiempo. ¿Por qué cree que genera mucho debate, ¿no? Este tema en particular? Siempre se habló de la baja de imputabilidad, pero queda en suspenso, ¿no? En Argentina. ¿Por qué cree que es así? ¿Porque se trata de menores? ¿Porque no hay un proyecto más claro o conciso, ¿no? Que pueda llegar a implementarse? ¿Hay falta también de decisión política? ¿Qué cree usted que pasa? Bueno, como primera medida acá a la izquierda, la progresía siempre se ha opuesto a que se cambie la edad de imputabilidad. ¿Por qué? Porque los menores no pueden ir presos, porque qué vamos a hacer con ellos, etcétera. O sea, pretendiendo defenderlos, como les dije, estos que los pretenden defender, los que los están haciendo es perjudicando. Y como siempre ha sido de alguna forma políticamente incorrecto hablar de la edad de imputabilidad y bajarla, parecería que fuera políticamente incorrecto, nadie se ha atrevido a hacerlo. Claro. Creo que hoy en día ya esto no lo sostienen más que unos pocos dogmáticos que no tienen absolutamente ningún peso político, porque si le preguntamos a cualquier persona que ha sido asaltada y robada o que le han matado a un familiar, realmente van a poder decir de qué se trata cuando se habla de bajar la imputabilidad de los menores. Así es, por supuesto que sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por sumarse el día de hoy. Vamos a seguir justamente debatiendo porque esto va a tener mucho para dialogar, ya que bueno, ahora en sesiones extraordinarias el gobierno lo puso como parte del debate, entre otros temas. Muchísimas gracias por esta conexión. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, hasta luego. Ahí estábamos dialogando con Eduardo Jerome, abogado penalista y ex juez. Pasaba por la pantalla de Canal.